exponerles acerca de la historia del periodismo inglés. Mi nombre es Betsy Cifuentes. La introducción de la imprenta en Inglaterra no fue una revolución social ni tampoco política, y es que existieron dos factores. El primero fue que la gente no podía leer, por lo cual veía los manuscritos y no entendía nada, obviamente porque no sabía leer. Y el segundo factor es que veían la prensa como una innovación no muy importante para su época. Sin embargo, cuando los periodistas empezaron a adentrarse en la controversia de la religión y la política, Enrique VIII hizo una ley en la cual se prohibía que se publicara información que no provenía de una fuente digna, o ya sea porque perjudicaba al gobierno o a la religión. Entonces ahí fue cuando se empezaron a vetar todos los libros prohibidos. Un año después se empezaron a crear licencias en la cual si uno no tenía esa licencia uno no podía publicar ni siquiera nada en un libro, nada en una prensa y no podía difundir información que si no tenía esa licencia pues yo no tenía el derecho de informar a la demás gente. Esta información iba a ser filtrada por la iglesia, contrataban a personas especiales para leer cada cosa que se iba a publicar, y eso ya pasaba por este proceso. Entonces venía la iglesia y ya van como la autorización de poder publicar esta noticia. La reina María Tudor crea una institución importante, la famosa Stationers Company, que agrupaba al gremio de editores, impresores y libreros, criada artesanal bien avenida. Habitualmente a la monarquía se le concedieron tenía mucho poder la monarquía, ¿no? Entonces después pasó que a la monarquía se le dio un poder para que hubiera un control gremial sobre la información que se iba a publicar. Solo era cuestión de tiempo que los ingleses empezaran a adentrarse en el mundo de las noticias. Y es que primero empezaron haciendo traducciones de escritos y después ya ellos empezaron a publicar sus propias noticias, en el cual se creó el newsbook, que era como un parámetro de cómo debían de ser todos los periódicos y cómo debían de publicar las noticias. La periodicidad de estas primeras publicaciones inglesas solía ser semanal, pero dependía de cuántas noticias tenían los impresores para publicar, ¿no? Las publicaciones inglesas estaban reguladas por la ley fiscal. Se crearon dos corrientes, y la primera era la noticiosa publicitaria y la segunda era la publicitario-económica. Estas dos corrientes eran igualmente reguladas por el gobierno y por la religión, así como vemos en Cuba como el gobierno tiene el gobierno total sobre todos los medios. Así era en Inglaterra. La publicidad en los periódicos ingleses es importante porque era una potencia colonial, y esto era importante para el intercambio económico que había. En la primera mitad del siglo XVIII se crearon dos periódicos. El primero era el Daily Courant y el segundo era el Daily Post. El Daily Courant marcó una gran historia en el periódico inglés, y es que utilizaba noticias cortas y utilizaba también la publicidad. Este medio, como el Daily Courant, se podría comparar con el Nuestro Diario porque utilizaban más imagen que texto. El Daily Courant lo que quería era traer noticias frescas y respondía a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde? Las preguntas lo que trataban de hacer era crear una objetividad en la noticia. A partir de 1712 se hace una ley que se llama Stamp Act, el que normaliza al modelo inglés. En la edad moderna inglesa nos presenta un panorama bastante distinto al del resto de Europa, tanto en el campo político como en el de la información impresa. En 1695, con la abolición de la Stamp Act, comienza un sistema de libertad de expresión que es el primero de la historia del periodismo. Los periódicos y los oradores de los dos partidos políticos
Tory, conservador, y Whig, liberal, se expresaban con una libertad inexistente con el continente y llevaron a cabo una actividad de propagación política, política y electoral, legalmente frente a sus adversarios. Vemos esto en Guatemala, como la información, como los medios impresos son saturados con información para promocionar sus partidos políticos. En muchos gobiernos, muchas veces ellos sancionaban a los periodistas por publicar noticias parlamentarias. Pues se creó lo que era un diálogo y venía el lector y le mandaba sus cartas, sus opiniones al director del medio. Entonces fue así como se fue creando el editorial, que como sabemos el editorial es la opinión del medio, y este es publicado en las primeras páginas del mismo. Se buscan nuevas fórmulas para garantizar la libertad de expresión. Esto contribuye a que desaparezcan los periódicos partidistas y aparezcan los periódicos magazine, los cuales armonizan la información política con otra serie de contenidos que amenizan con datos de vida social, curiosidades, pasatiempos. El London Magazine en 1770 es el más importante. Con esto se consigue mecanismos para hacer crítica de manera no política, impuesta por la censura. Londres en el siglo XVIII cuenta con 140 impresos. En 1792 se crea la primera ley en la cual se podía expresar, los periodistas podían expresarse con libertad acerca de cualquier tema que ellos deseaban. Con esta información podemos ver cómo los periódicos ingleses influyeron en los periódicos guatemaltecos y ya sea de otros países, porque en Inglaterra empezaron a publicar noticias de los partidos políticos, su publicidad, y vemos cómo en las elecciones o en la temporada electoral, cómo los medios son saturados de publicidad. Entonces esos patrones, como les mencioné anteriormente, son traídos desde Inglaterra. Los años van pasando y los periódicos se están digitalizando y ahora tenemos 24 horas de información.